Bienvenidos al episodio número 4 de Cambiando el Lente. En este episodio hablamos con Alejandra García sobre el budismo de Nichiren Daishonin. Ella es miembro de Soka Gakkai de México, igual que yo. Practico este budismo aproximadamente desde hace 9 años y de verdad que me ha cambiado la vida. Creo que sin este budismo no tendría el valor de hacer este podcast ni siquiera. Practicar este budismo se trata no solamente de ser feliz, entender la vida, pero también de siempre crear valor bajo todas las circunstancias. Y creo que de eso se trata este podcast, de poder crear valor en cualquier circunstancia en las que nos encontremos. Este budismo me ha ayudado a entender muchas cosas y sobre todo me ha ayudado a creer en mí misma más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ojalá que les guste este episodio y lo disfruten tanto como yo disfruté hacer la entrevista con Ale. Y bueno, los dejo para que lo escuchen, compartan las redes sociales de Cambiando el Lente, se las dejo en la descripción. En Instagram es Cambiando el Lente, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde nos estén escuchando. Y si les gusta, compartan. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Pau, muchas gracias por invitarme, es un gusto poder saludarte. No, muchas gracias a ti. Pues bueno, en este episodio a mí me encanta, yo soy budista, entonces me encantó el tema de poder hablar de este budismo. El budismo que practicamos Ale y yo es el budismo de Nichiren Daishonin. Entonces, bueno, primero quisiera preguntarte, ¿tú cómo conociste el budismo y cómo decidiste empezar a practicarlo? Sí, te platico un poquito, Pau. El primero que conoce este budismo fue mi papá cuando yo era pequeña y él venía de una familia sumamente católica y mi mamá también venía, no de una familia sumamente católica, pero sí de una educación católica con monjas pasionistas que eran como muy extremas, ¿no? Entonces, cuando yo nazco, al parecer la situación de mis padres se complica en términos económicos, de salud, y mi papá se queda sin trabajo y un tanto desesperado en un trabajo que consigue, una persona le habla de este budismo y lo invita a practicar. Y mi papá, te digo, ya con toda la desesperación y desilusión de tener que atender a 4 hijos pequeños, empieza a practicar este budismo y empieza a tener los elementos para cambiar su vida, ¿no? Empieza a transformar. Y como mi mamá venía de esta educación tan estricta religiosa, pues también fue como muy crítica de educarme a mí dentro de esa educación. Entonces, a partir de que yo nazco, no me inculcan una religión, me dejan como libre. Mi mamá no quería practicar budismo de manera inmediata por cuestionar y por no caer en lo mismo, pero apoyó a mi papá en esta práctica porque ve los cambios. Y cuando yo tengo edad suficiente, estábamos hablando tenía yo 14 años y estaba cursando prepa, el primer año de preparatoria, pues me llama la atención, en primer lugar, pues yo veía siempre a mi papá realizar su práctica y sí lo acompañaba, pero en realidad no como tal había asumido el compromiso de ser budista. Y en la edad de 14 años, dentro del budismo y la organización que nos da a conocer este budismo, que es la Soka Gakkai, que tiene un aspecto cultural muy importante, veo un grupo de una banda musical de Kotekikai. Y lo primero que me llama la atención es entrar a esa banda musical sin tener mayor conciencia yo de que esto me iba a servir más adelante para enfrentar muchas situaciones de vida que la vida me deparaba, ¿no? Entonces comienzo a practicar, participar en el grupo de Kotekitai, que es un grupo de capacitación para la vida, donde desde niños, adolescentes y demás podemos estudiar el budismo aparte de practicar un instrumento y de tener principios fundamentales para poder tener una juventud como más profunda. Integro esta banda musical y ahí empiezo a integrarme a la Soka Gakkai para practicar el budismo.
Más adelante, digo, yo tenía una tendencia de ser muy depresiva porque mi mamá era muy depresiva, con depresiones muy fuertes. Ujú. Y justo cuando ingresábamos, ella estaba pasando por su última depresión muy fuerte, en donde yo al ser la más pequeña de todos los hermanos, como que recibía mucho. Era un punto donde al estar tan cercana a mi mamá, por ser la pequeña, pues recibía todas estas depresiones. Y eso me convierte en una jovencita depresiva. Y cuando yo comienzo a practicar este budismo, asistir a las actividades de Soka Gakkai y a estudiar, etcétera, esas depresiones van desapareciendo poco a poco de mi vida, casi sin que yo lo percibiera, dejaron de existir, de estar tan presentes en mi vida. Y de ahí, pues bueno, mi crecimiento en la vida puedo decirte que fue otro completamente, porque esta práctica me dio las herramientas para poder enfrentar retos muy fuertes de vida en todos los sentidos, poderlos superar y aparte encontrarles un valor. Ok. Entonces ahí es cuando inician, son mis primeras etapas en el budismo. Pau. Gracias. Oye, y bueno, yo también empecé la práctica budista a los 14 años, justo. Y bueno, fue una historia completamente diferente, pero también me acerqué mucho también gracias a este grupo de capacitación que mencionas, ¿no? Koteki Tai. Y también quisiera platicar un poco mencionaste la organización Soka Gakkai, a lo mejor explicar un poco qué es esta organización y por qué hay una organización de este tipo de budismo. Claro que sí. Soka Gakkai es una organización que significa Sociedad para la Creación del Valor, de Valores. Esta organización tiene su origen en Japón y fue fundada por educadores, ¿no? En sus inicios fueron dos educadores, un maestro y un discípulo, que fue Tsunesaburo Makiguchi y Yosei Toda, y ellos se reúnen en un principio como educadores con la idea de crear una visión totalmente distinta de la educación en Japón, que en aquella época era militarista, y ellos quieren transformar este tipo de educación en donde fuera una educación donde se pensara básicamente en crear valor, educación para la creación de valor, y este valor radicaba básicamente en decir que la finalidad de una educación debería ser la felicidad de los educandos y no todos los demás fines que en aquella época tenía. Ellos se reúnen, comienzan a compartir sus ideas filosóficas, porque también son educadores y filósofos, y coinciden con conocer el budismo de Nichiren Daishonin y se dan cuenta que el budismo de Nichiren Daishonin en particular, porque hay muchas clases de budismos y muchas escuelas budistas, pero el de Nichiren Daishonin comulga con sus ideas de educación para la creación de valores. Y entonces deciden reunirse y establecer esta organización que finalmente se convierte en una organización religiosa porque el budismo les daba la parte filosófica en donde ya no se quedaban nada más en un aspecto educativo, a nivel escolar, sino ya era para toda la vida. Uh-huh. Entonces se funda esta organización en un inicio, en etapa previa a la guerra, en esa época posteriormente surgen persecuciones, se deshace la organización y finalmente en la época de posguerra, Yosei Toda, el discípulo, retoman nuevamente la organización porque su maestro muere en cárcel y él finalmente se encamina a esta organización en Japón, en primer lugar. En esa misma época conoce a una persona, un jovencito, con ideas también acerca de la humanidad, de la vida, de cuál es la existencia, ¿no? Con un pensamiento crítico y comulga muy bien con las ideas de Yosei Toda del budismo, y entonces juntos hacen un trabajo de maestro y discípulo para desarrollar esta organización y propagarla a nivel mundial. Finalmente, años después, el maestro Yosei Toda muere y su discípulo, que es el maestro Daisaku Ikeda, él logra expandir y sacar esta organización fuera de Japón. De ahí que nosotros conozcamos este budismo por esa labor de maestro y discípulo tan grande que se ha llevado a cabo
Y hoy en día la Soka Gakkai es conocida en más de 192 países y de esa manera se sigue conociendo de una manera muy fiel toda la filosofía del budismo de Nichiren Daishonin. O sea, se practica cuidando que toda esa filosofía de budismo de Nichiren Daishonin, que fue el creador, no se desvirtúe, ¿no? Y que podamos nosotros en el lugar donde nos encontremos poder practicar y tener una filosofía de vida que nos permita enfrentarlo de la mejor manera. Sí, ay, a mí me encanta esto porque, bueno, la Soka Gakkai es como una familia budista, ¿no? Y me encanta esa parte que dices, en cualquier parte del mundo ahora donde vayas, puedes encontrar esta práctica. Y bueno, a mí me ha servido muchísimo que, por ejemplo, me he ido de intercambio o de algún viaje o lo que sea y no tengo que dejar la práctica ni reuniones o etcétera, porque siempre hay la Soka Gakkai, ¿no? Y lo más padre es que te reciben como si te conocieran de toda la vida, como si fueras un miembro más de la familia, ¿no? Es padrísimo conocer eso. Y bueno, también quería preguntarte, porque muchas veces, no sé si también te pase a ti, que cuando dices que eres budista, a mí me pasa como yo soy vegana, a veces piensan que soy vegana porque soy budista y que todos los budistas tienen que ser o vegetarianos o veganos, o se imaginan, por ejemplo, me dicen, ay, no, de seguro tú que eres budista te va a interesar muchísimo esto que vi del Tíbet, o no sé, me dicen como varios, como que hay muchas, o luego vemos, me regalan de que algo con un budita, ¿no? O se imaginan que tengo que mi práctica es como frotarle la panza a una estatua de Buda, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es realmente este budismo y qué es lo que lo diferencia de todas las otras escuelas de budismo? Sí, Pau, claro, tienes toda la razón. Es muy común que eso pase y por eso sí es muy importante distinguir este budismo que nosotros practicamos, ¿no? El budismo, tú recordarás que surge con Sakyamuni, lo que conocemos en libros de texto como Siddhartha Gautama, ¿no? Sí. En la India. Entonces, él siendo hijo de un príncipe, bueno, un príncipe siendo hijo de un rey, se cuestiona por varios sufrimientos, ¿no? Que tiene la oportunidad de percibir sin salir al mundo real, ¿no? En las orillas de su palacio, ¿no? Y esos sufrimientos son conocidos en el budismo como los cuatro sufrimientos de nacer, crecer, envejecer y morir, ¿no? Y él ve que esto que es natural, finalmente para algunas personas pues puede generar sufrimiento y no importaba que tuviera una posición de príncipe, finalmente esos sufrimientos existían, entonces abandona su comodidad para poder estudiar este budismo y pasa por pues, todo un periodo para llegar a ese entendimiento. Entonces hay muchas escuelas budistas, ¿no? Que en aquella época se dividen como que podemos distinguir en dos grandes ramas, que es Hinayana y Mahayana, pero la distinción así como más específica es que durante esa época de práctica y estudio de Sakyamuni, su práctica era enfocado para cierto tipo de personas con cierta capacidad, ¿no? Y siempre se pensaba que el estado de Buda en los primeros años de su búsqueda solo se alcanzaba a través de hacer prácticas ascéticas, de renunciar a todo lo mundano, a todo lo material, ¿no? O en ocasiones se pensaba que la tierra de Buda solo la ibas a alcanzar cuando obtenías cierta purificación y cuando a lo mejor morías podías aspirar a eso. Sin embargo, todas estas enseñanzas, al final de la vida, Sakyamuni puede entender cuando alcanza la iluminación en el árbol Bodhi, sentado en el árbol Bodhi, él puede entender que no era necesario todas estas prácticas ascéticas para alcanzar la iluminación y que había una verdad muy profunda que te permite alcanzar ese estado máximo de iluminación, que es el estado de Buda. Todas estas enseñanzas se registran en sutras, ¿no? Y hay diversos sutras, pero dentro de esos sutras, el sutra del loto que concentra esta verdad alcanzada por Sakyamuni, pues se llama el sutra del loto, como decía. El detalle es que mientras todas las escuelas budistas y todas esas enseñanzas hablaban siempre de un estado
para alcanzar lo exterior y con estas prácticas ascéticas, cuando Sakyamuni descubre esto, pues sus discípulos que lo habían seguido dicen, ¿cómo es posible que me digas que siempre no es necesario todo eso? Entonces era difícil que lo entendiera, ¿no? Y finalmente, Nichiren Daishonin, años después, el budismo viaja de la India a China y a Japón. Años después, Nichiren Daishonin, estoy hablando de por ahí de 1200 y tantos, Nichiren Daishonin nace en 1222 y desde pequeño se va a estudiar precisamente todos estos sutras budistas. Y entonces él reconoce después de estos, él descubre que el Sutra del Loto tiene una verdad esencial para alcanzar. Y entonces, él es el que permite establecer y el que abre, pensando también en, viendo el sufrimiento de la gente de la época. O sea, él vive en una época donde existen también desastres. Haz de cuenta que como lo que estamos viviendo aquí, desastres naturales, la invasión de los mongoles, pestes, o sea, Japón estaba sufriendo. Y él viendo todo el sufrimiento de esa gente, busca encontrarle la esencia para que todas las personas pudieran vencer ese sufrimiento a través del budismo y que no tuvieran que esperar a hacer unas prácticas ascéticas o alcanzar la iluminación. O sea, todas estas ideas que se tenían de que solo cuando llegaras a esa tierra pura que estaba a lo mejor después de la muerte o teniendo estas prácticas lo ibas a alcanzar. Y el budismo, Nichiren Daishonin dice, la tierra pura existe en el corazón de los seres humanos, no es una tierra que tenemos que buscarla afuera. Y finalmente por eso este budismo es revolucionario y es un budismo que se aplica a esta época. Si hay otras escuelas budistas, aún en México hay otro tipo de budismos, hay budismos tibetanos y hay otros tipos de escuelas, pero estas escuelas siguen pensando que el estado de Buda no lo puedes alcanzar tú en el aquí y en el ahora, sino siempre eso más bien eso está reservado para cierto tipo de personas con cierto tipo de condiciones. Y sin embargo, el budismo Nichiren Daishonin, incluso en esas épocas hasta se consideraba que la mujer no podía alcanzar la iluminación y que éramos seres impuros, ¿no? Y Nichiren Daishonin, aún en esa época, él tiene varias discípulas mujeres a las que orienta y a las que les dice, por supuesto que ustedes con las cualidades y con las características como mujeres pueden alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces, por eso es un budismo revolucionario y es un budismo que te permite, te digo, obtener una filosofía de vida en este momento, bajo estas circunstancias, sin necesidad de abandonar tu forma de ser. Sí. Esa es la distinción con los demás budismos. Me encanta. Yo creo que eso fue a lo que a mí me convenció de ser budista. Bueno, yo te digo, lo conocí a los 14 años. Yo era católica, pero realmente nunca practiqué tanto. Y cuando conocí el budismo, y fue porque a mi mamá entró primero y le gustó mucho, me invitó a una reunión de jóvenes, porque además, bueno, en la Soka Gakkai las reuniones, hay muchas reuniones y unas de ellas se dividen por divisiones, división juvenil, división femenina, división masculina, etcétera. Y después de una reunión de jóvenes hablando de todo esto, a mí me encantó y me dio totalmente sentido que fuera como tú puedes llegar a ese estado de budeidad. Aquí en este momento no tienes que hacer nada más que practicar esta filosofía, ¿no? Y cuando hablas del estado de Buda, ¿a qué te refieres? Fíjate que Nichiren Daishonin nos enseña que ese estado de Buda es un estado, una capacidad que tenemos todos los seres humanos intrínseca, ¿no? Y para desarrollarlo, pues tenemos que llevar a cabo, como tú dices, esta práctica de budismo. Finalmente, es un estado supremo de vida que nos va a permitir poder tener una confianza, un amor compasivo, una seguridad, ¿no? Una sabiduría en donde todo lo externo no nos afecta. Y esto es bien importante porque cuando el budismo nos da como los elementos para entender la vida, el día a día y por qué en algún momento reaccionamos bajo estas circunstancias, ¿no? Y finalmente, si lo que nos enseña el budismo es que los seres humanos atravesamos por 10 mundos o 10 estados básicos, ¿no?
Esos 10 estados básicos básicamente están reaccionando en función de las circunstancias de cada uno, circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos estar platicando muy a gusto tú y yo, y entonces en ese estado podemos estar los dos en un estado de aprendizaje o de comprensión, ¿no? Intuitiva. Pero si en este momento algo pasa, recibimos la llamada y nos dicen que la persona que amamos enfermó de COVID, en ese momento, ¿qué pasa? Pues ese estado quizá de aprendizaje o de comprensión que teníamos pasa a un estado de sufrimiento, ¿no? Y dependiendo la gravedad, va a ser un estado de sufrimiento más profundo, como puede ser un mundo muy bajo, que puede ser un infierno, ¿no? Porque para el budismo el infierno finalmente es un estado de vida de cada persona, no es un lugar específico donde existan demonios, sino es el estado de vida que uno tiene. Entonces, el budismo nos dice, todos estos cambios que pasan son estados de vida y todos lo tenemos. Pero lo más interesante es que, va desde los más bajos, que es los que te generan más sufrimiento, como la ira, ¿no? El hambre de que nada te satisface, este estado de animalidad, de que todo el mundo quiere golpear, como hemos estado viendo que ocurre en las calles, etcétera. Esos son mundos muy bajos, hasta los mundos más altos, como puede ser este estado de aprendizaje, este estado de amor compasivo, este estado hasta llegar al de iluminación. Este estado de iluminación es precisamente el estado de Buda. Y ese estado de Buda es el que nos va a permitir que a través de nuestra práctica budista podamos desarrollarlo para que se active constantemente y entonces ese tránsito por los demás estados ya sea menor. Si lo llegamos, o sea, a tener, porque somos seres humanos y sería imposible no reaccionar, sí, pero ya no nos estancamos en él. Si tenemos un estado de sufrimiento, pasamos por él en muy poco tiempo y lo superamos y lo transformamos en algo positivo porque estamos activando ese estado de Buda. Si, es como si dentro de nuestro cerebro hubiera un chip y a través de la práctica que hacemos todos los días, ese chip lo prendiéramos. Y entonces, ese estado de Buda nos va a permitir que todos los demás estados, cuando pasemos por ellos, los pasemos de la mejor manera, no nos quedemos estancados ahí, que nuestra vida esté por los estados elevados que no nos generan sufrimiento y además no estar tan expensas de lo exterior, sino por el contrario, que a partir de ese estado de Buda que yo estoy desarrollando, yo influya al exterior. Entonces es una parte muy activa, yo veo que es la parte más activa del budismo, en donde sí puedo hacer cosas por mí, pero también puedo hacer cosas por todo mi entorno. Y parto no del cambio de otra persona, del gobierno, no. Parto de mi propio cambio porque mi cambio va a ser tan grande y tan fuerte y tan bueno que voy a poderlo llevar a cabo a todo mi entorno. Sí, perfecto. Gracias, Ale. Me encanta. A mí me encanta este tema del estado de Buda porque siento que es algo muy real. Luego también piensan que Buda para nosotros es algún tipo de Dios o alguien a quien idolatramos o hasta le pedimos. Pero realmente en este budismo lo que yo aprendí es que Buda somos nosotros y el estado de budeidad pues lo tenemos todos, practiquemos o no budismo, ¿no? Y la diferencia es pues manifestarlo gracias a la práctica budista. Y bueno, ¿nos podrías platicar en qué consiste esta práctica budista? ¿Cómo podemos hacer para tener ese estado de iluminación o de budeidad? Claro que sí. Para el budismo hay 3 pilares que son fundamentales, que es la fe, la práctica y el estudio. Y hablo de estos 3 porque finalmente la fe la desarrollamos, y fíjate qué interesante es. La fe la desarrollamos a través de obtener una prueba real por nuestra práctica budista. No vamos a tener fe automáticamente. Aquí es como un derecho, nos dan el derecho de tener fe, no es una obligación. Y esta fe es fundamental. Teniendo una fe firme, pues podemos realizar grandes cosas, ¿no? Como bien dice, la fe mueve montañas, pero para tener esa fe nos dan la posibilidad de, bueno, comienza a practicar y obtén esa fe, ¿no? Y eso es a través de una prueba real.
¿La práctica en qué consiste? Nosotros tenemos dos prácticas fundamentales, porque también es la parte bien interesante del budismo. Es práctica para uno mismo. Nuestra práctica para uno mismo consiste en que nosotros recitamos todos los días una ley universal, que es la ley de Nan-myoho Renge-kyo. Hacemos esta recitación frente a un mandala. Este mandala fue inscrito por Nichiren Daishonin, llamado Gohonson. Entonces, finalmente existen hoy día, incluso está muy de moda hacer mandalas muy lindos, ¿no? Pero este mandala inscrito por Nichiren Daishonin, llamado Gohonson, en forma de pergamino, no es un mandala redondo como muchos de ahorita, sino es una forma cuadrada, digamos. Finalmente, la finalidad es que él deja inscrito ahí todos los elementos para que al momento de nosotros invocar esta ley mística frente a ese mandala, podamos obtener una concentración profunda y podamos ir desarrollando este estado de vida. Porque la invocación de Nan-myoho Renge-kyo, o sea, finalmente la ley de Nan-myoho Renge-kyo, hablamos de ley mística, porque es una ley universal como la ley de gravedad. Es una ley que existe, aunque no podamos ver, pero podemos ver sus efectos. Nan-myoho Renge-kyo existe y lo activamos. Y esta ley universal, en el momento que nosotros la empezamos a invocar, se activa con la energía del universo. Y entonces, para efectos prácticos, ¿en qué se traduce? Cuando yo estoy invocando y recitando Nan-myoho Renge-kyo frente al Gohonson, lo que estoy haciendo al encontrar esa armonía con el universo es desarrollar un estado de vida que me permite tener fuerza vital, que me permite tener esperanza, que me permite tener confianza, que me permite levantarme el día a día, porque podemos encontrar muchas y hay infinidad de teorías y de filosofías humanistas, de teorías incluso de apoyos de psicológicos que nos permiten incluso el enfrentar la vida. Pero aquí el punto es, ¿cómo le hago para llevarlo a cabo en mi vida si a veces no tengo esa fuerza para levantarme de la cama? Y la ley mística de Nan-myoho Renge-kyo nos da esa fuerza, nos da para levantarnos de la cama, o sea, nos da el cómo, sin necesidad de más, sin necesidad de yo saber más, lo empiezo a manifestar en mi vida, ¿no? Entonces, es una ley que yo puedo ver sus beneficios en el momento que lo pruebo. Al momento de probarlo, surge. Y esa invocación de Nan-myoho Renge-kyo es nuestra práctica para uno mismo, que lo hacemos y leemos unos capítulos del Sutra del Loto, junto con esta práctica, y lo hacemos mañana y tarde, y el tiempo que cada vida de cada uno necesitemos hacer, ¿no? Y la práctica para los demás es porque el budismo no considera, al ser una corriente totalmente humanista, que no podemos tener un desarrollo si no nos preocupamos por los demás. Entonces, en la práctica por los demás, al mismo tiempo que estamos logrando esta transformación nuestra, estamos buscando cómo ayudar a los demás para que lo logren. Entonces, la práctica del budismo tiene estas dos vertientes que es muy completa, ¿no? Y incluso ni siquiera es, espérate tú estar bien. Hay quien te dice, no puedes dar amor o compartir felicidad si primero tú no lo tienes. Claro. Y el budismo te dice, no, por supuesto que puedes, ¿no? Trabájala en tu felicidad, en tu amor y en ser mejor persona al mismo tiempo que trabajas con los demás. Y de ahí viene esta parte que tú decías muy linda de finalmente se conforma una familia Gakkai, que es una red solidaria de personas que estamos para reforzarnos y ayudarnos en este proceso de transformación, ¿no? Y el estudio, nosotros para no ser fanáticos, para tener esta manera de profundizar esa fe, necesitamos un respaldo filosófico. Y el budismo tiene un respaldo filosófico muy grande que nos permite poder estudiar y aplicarlo. O sea, no es algo que queda en abstracto, en un mundo ideal. Lo aplicamos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, relacionado con nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra relación de pareja. Y finalmente no está peleado ni siquiera con la ciencia, tiene un aspecto científico muy interesante. Entonces, esta parte de estudio finalmente está documentado desde los escritos de Nichiren Daishonin, que al tener a varios discípulos les enviaba,
y posteriormente por parte de nuestro maestro Daisaku Ikeda, ¿no? Nuestro mentor en la vida, en donde ha profundizado en esos escritos y diserta sobre ello. Entonces, día con día tenemos como estos elementos para llevar a cabo esta profundización del budismo. Por eso es que necesitamos cumplir con esos tres pilares: fe, práctica y estudio, para no ser fanáticos, para encontrar siempre el porqué y para a su vez llevar este aspecto práctico en el que hoy me permite enfrentar la vida de una mejor manera. Sí, a mí eso me encantó de cuando entré al budismo porque justamente, bueno, esa fe, práctica y estudio, ¿no? Te piden que no practiques nada más, si no estás convencido, estudia y la fe no es como que va a venir, no es una fe ciega, es una fe a través de la prueba real que decías, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo entré, pues estaba chiquita y me dijeron, pues intenta practicar. Las reuniones eran como para, ahí se veía el estudio, ¿no? Y me decían, intenta tú practicar para cualquier meta que tengas, no importa el sueño más increíble que tengas, no importa, tú practica para eso durante 3 meses. Canta Daimoku, que es la repetición de Namyo Horengekyo, por el tiempo que quieras, pero todos los días no faltes para esa meta que quieras. Y yo la verdad, sí, todo lo que me explicaban en las reuniones, estudios, etcétera, sí era, a mí me dio muchísimo sentido, entonces sí lo creí y dije, bueno, está bien, sí, lo voy a intentar, no pierdo nada, ¿no? Y empecé a hacer la práctica mi meta era conocer a los Jonas Brothers, porque además, también lo que me encantó, bueno, como decías al principio, ¿no? No tenemos que quitar todo lo material o hacer algún sacrificio para poder ser felices. Y hasta te dicen, de hecho, si quieres intentar esta práctica y tienes algún deseo mundano o deseo material o lo que sea, comprarme un carro, comprarme una casa, lo que sea, intenta hacer la práctica por ese objetivo, ¿no? No importa, al final te vas a dar cuenta que va mucho más allá que lo material, pero puedes iniciar haciéndolo. Y yo lo empecé a hacer por este objetivo bueno, 3 meses después yo estaba conociendo a los Jonas Brothers en Acapulco, fui al concierto en primera fila, me los encontré, me quedé en el mismo hotel con ellos de casualidad, me los encontré ahí en el aeropuerto, o sea, los vi en todas partes, ¿no? Y yo ahí entendí que no solamente esta práctica, esta filosofía te sirve para todo, para cumplir cualquier meta que quieras, para creer en ti mismo, para ser feliz, para manifestar ese estado de budeidad. Y durante esos 3 meses también lo más importante que aprendí fue que no solamente mi resultado de la práctica no fue solamente conocer a los Jonas Brothers, de hecho eso fue como lo mínimo. El resultado realmente fue todo lo que transformó en mi vida durante esos 3 meses. Todo mi estado de vida era otro, mi seguridad en mí misma, todo. Y yo desde ahí, sinceramente, ya creo que no hay nada que yo no pueda lograr. Entonces, eso yo se lo agradezco totalmente al budismo y me hace darme cuenta que no es algo mágico ni es algo como lo que decíamos, las diferencias entre otros budismos que a lo mejor te dicen tienes que esperar a morirte para llegar a ese estado de budeidad o de iluminación o tienes que sacrificar cosas, o por ejemplo, comentaba que yo soy vegana, yo no lo hice por ser budista, hay mucho, este budismo también, lo padre es que no te prohíbe nada, no es como que no, ya tienes que dejar la carne, tienes que dejar tales cosas, raparte o cosas así, ¿no? Y, y eso, bueno, a mí eso fue lo que me encantó, que sí, que rápido, no necesitas ni siquiera practicarlo por años para darte cuenta de que funciona o de que hay algún cambio en tu vida. Realmente con un día que lo practiques sientes la diferencia, pero bueno, claro, entre más lo practiques siempre hay algo más que aprender y siempre hay un reto que superar o algo, ¿no? Y también, como decías, los obstáculos o los problemas que nos trae la vida también es verlos de una manera completamente diferente. Y ahorita mencionabas de nuestro maestro de vida, que es Daisaku Ikeda, que quería mencionar eso también, siento que es muy importante que nosotros no vemos, así como no tenemos un Buda que idolatramos ni siquiera no tenemos nada de veneración, pero sí tenemos un maestro de vida que es Daisaku Ikeda y que actualmente sigue vivo, tiene 91 años, ¿sí, verdad?
Este, y él, bueno, nosotros no lo idolatramos ni nada, es una persona que es un ejemplo a seguir, pero quisiera que a lo mejor nos explicaras más cuál es esa relación de maestro y discípulo que hay en este budismo, que no es como un dios para nosotros o alguien a quien ni siquiera le pedimos algo como, por favor, no sé, que concédeme tal cosa. ¿Cuál es la diferencia de esa figura que tenemos como maestro de vida? Sí, fíjate que eso es bien importante porque estamos acostumbrados como occidentales, quizá, a tener como esas figuras de alabanza o de idolatración o de seguir a alguien, ¿no? Sin embargo, este budismo se desarrolla principalmente, incluso desde la época de Nichiren Daishonin, bajo esta figura de mentor y discípulo, ¿no? Y de maestro y discípulo. Un mentor es como una persona que va más allá, para que podamos comprender la idea, es este compañero de vida que te guía, ¿no? Y que te hace incluso la vida más fácil, porque finalmente ya ha pasado por todo eso, el camino, ¿no? Y te dice cómo llevarlo a cabo, te orienta, te guía para que tú a su vez te desarrolles, aprendas y sepas cómo hacerlo. Y desde la época de Nichiren Daishonin, eh, todas estas personas que aprendían. Finalmente nosotros no llegamos aquí ya sabiéndolo todo, ¿no? Ujú. Desarrollamos, tenemos infinidad de medios por los que aprendemos. Y hay gente que pasa por nuestras vidas, que nos transmite conocimiento, ¿no? Que hoy en día incluso la idea de enseñanza va más allá de transmitir un simple conocimiento, se está buscando como que aporte más, ¿no? Que cuando hablamos de un sistema educativo tradicional, que el alumno también sea partícipe del desarrollo de ese conocimiento. Ujú. Y la transmisión del budismo a través de esta figura de maestro, discípulo, mentor y discípulo es fundamental porque gracias a eso es que se puede decir que se va transmitiendo generación tras generación de una manera fiel. En la época de Nichiren Daishonin, todas las personas que conocieron ese budismo fueron sus discípulos y él los orienta. Y finalmente, dentro de esos discípulos, incluso monjes de aquella época que fueron discípulos directos de él, pudieron darle continuidad a sus enseñanzas y resguardar las enseñanzas de una forma pura. Cuando inicia la Soka Gakkai, que a través de esta figura también de mentor y discípulo, surge precisamente con la intención de que fueran dos personas donde uno está preocupado por el desarrollo de su discípulo y el discípulo está preocupado y está ocupado porque el mentor lleve a cabo toda su práctica y de esta manera se va heredando como parte esencial de Soka Gakkai la práctica del budismo a través de la figura de un mentor y un discípulo. Y bien dijiste, no es alguien que veneremos o que sigamos ciegamente o nada más porque sí. Finalmente, cada uno de los que empezamos a practicar el budismo, vamos poco a poco desarrollando esta relación con nuestro mentor de vida, que es Daisaku Ikeda, ¿no? No es algo que nos impongan, finalmente, y cada uno lo va desarrollando en función de poder estar, de ver sus orientaciones, sus escritos, que aunque no lo podamos tener al lado nuestro, ¿no? Finalmente él vive en Japón y hay quien sí ha tenido oportunidad de verlo, pero en algunas generaciones ya no nos tocó. Sin embargo, todos los días tenemos un aliento por parte de él, algo que nos está diciendo, a ver, mira, por aquí puedes practicar. Si tu vida está el día de hoy triste, esfuérzate por entender que forma parte de la vida y por desarrollar un estado de vida que te permite enfrentarla. Y en cada aspecto de nuestra vida, así sea desde un trabajo, desde, te decía, una relación con nuestros padres, con una pareja, hay algo que nos está diciendo, mira, el budismo te permite llevar a cabo esto, desarrolla tu vida de esta manera, haz esto, ¿no? Y de esa manera, pero a su vez nos dice, piénsale, capacítate, estudia un idioma, sal al mundo, considera que tienes una vida por delante, que lo importante es trabajar para que después
puedas seguir teniendo esa juventud en tu etapa de vejez, o sea, muchas cosas. Y es esta labor de yo ya trabajé, yo ya me esforcé. Y algo que es fundamental es que nosotros podemos ver en su vida la congruencia. Ujú. Todo lo que él dice, lo podemos ver que en su vida se logró. Y donde va más allá de no pienses y sígueme ciegamente sin que tú pienses, es al contrario. Piensa, confía, desarrolla un criterio e incluso la labor siempre de maestro y discípulo dentro del budismo es el discípulo tiene que ser más que el mentor, ¿no? El mentor va a ser feliz y va a encontrar su objetivo en la vida cuando pueda ver que sus discípulos han podido desarrollarse más que él. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que es una, es una relación muy profunda de vida, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me quedó más claro esto cuando empecé a leer la novela de la Nueva Revolución Humana, que es una novela que él escribe como de su viaje, como a partir de, bueno, de hecho, algo que a mí me mueve mucho es que su maestro de vida, que es Yosei Toda, que murió después, bueno, de hacer esta Soka Gakkai, bueno, como hacerla crecer en todo el Japón, y él antes de morir, como dice, le dice a Daisaku Ikeda, ayer soñé con México, el mundo te está esperando, ¿no? Y entonces él de ahí toma como su misión de vida dar a conocer este budismo en todo, en el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta novela que él escribe, y a mí me encanta porque creo que cada cosa que escribe no lo escribe nada más como para escribir una novela y venderla y ya. Es como algo bien profundo que de verdad en cada capítulo hay algo que podamos aterrizar a nuestra propia vida y hay una enseñanza. Y exacto, que es una persona completamente coherente en todo lo que dice y hace y practica. Entonces, bueno, a mí eso me encanta y estoy muy agradecida también de que lo podamos tener, ¿no? Y Claro. bueno, también te quería preguntar eso, ¿cómo, cómo hacemos para aterrizar este budismo al día? Porque, por ejemplo, también esta novela, también agradezco mucho leerla porque, bueno, él se llama en la novela, en vez de ponerse su nombre real, es Shinichi Yamamoto. Y yo Ujú. escuché de una campaña, por primera vez la escuché cuando en Italia, cuando estuve de intercambio allá en la organización, es una campaña que se llama Yo soy Shinichi Yamamoto. Y el objetivo de la campaña es que los jóvenes miembros de Soka Gakkai tomen el lugar de Daisaku Ikeda, o bueno, de nuestro maestro, en donde están. Entonces, eso a mí se me hace muy padre, que queda muy claro que no es una cuestión de que lo admiremos y lo idolatremos ciegamente o lo sigamos, sino que queremos tomar su lugar en donde estamos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, así como lo que él hace, que es, creo que es la persona, no sé si una de las personas o la más, con más doctorados honoris causa y bueno, tiene muchísimos reconocimientos por todo el trabajo que ha hecho por la paz, pero no solo eso, sino que el diálogo entre persona de corazón a corazón que él lleva, que alienta siempre a todas las personas con las que se encuentra y busca siempre sacarle valor a todas las situaciones. Y esa campaña se trata de eso, ¿no? De siempre buscar por no solo la paz, pero la felicidad de cada persona con la que nos encontramos. Siempre poder brindar un aliento y no nada más como un buen consejo ni nada, sino como realmente de corazón desearle la felicidad a todas las personas con las que convivimos y trabajar por ello. ¿Y cómo podemos hacer para aterrizar eso a nuestro día a día? O, por ejemplo, yo te platicaba que a mí lo que me hizo como ya practicar este budismo, ya ser miembro de Soka Gakkai, ya oficialmente adoptar el budismo en mi vida, fue esta experiencia de probar la práctica y darme cuenta que todo por lo que practiqué funcionó. Y hasta la fecha no hay nada, absolutamente nada que no me haya funcionado. Entonces, no sé si tengas tú alguna experiencia como que te haya hecho decir, sí, esto practiqué para esto y funcionó, o practiqué y resolví esto, o cómo podemos llevar todo lo que hemos hablado al día a día. Y fíjate que incluso recordando esa época de cuando recién inició mi práctica, eh, pude comprender que a través de la práctica del budismo,
cada aspecto o cada situación que va ocurriendo en tu vida, como bien dices, no solo la transformamos, ¿no? Se resuelve, sino que eso implica un crecimiento como personas, ¿no? En el día a día. Yo Sí. recuerdo, pues, como te decía, en la época que inició, estaba yo en la prepa, ahí fui modificando muchas cosas sin siquiera tener conciencia de esas depresiones y demás, pero recuerdo que después, cuando termina mi etapa universitaria, casi por terminar la licenciatura, mi papá le da un infarto. En el último año de la licenciatura, él sufre un primer infarto. Y bueno, empieza eso a cambiar muchas situaciones de vida, ¿no? Porque de repente el estar en el hospital, el que él estuviera gravemente y finalmente todo se resolvió y salió bien, pero viene a modificarse a una situación de vida, ¿no? En esa ocasión, pues, bueno, en algún momento en la escuela quedaba un poco retirado de casa, no tenía yo automóvil, me iban a recoger, llevar y traer porque salía a las 10 de la noche, y ahí empieza a decir, no, pues ya tienes que moverte por ti sola, ¿no? Sí. A las 10 de la noche porque ya no pueden ir por ti, etcétera. Pero además de eso, empieza a ser una situación económica complicada en casa, derivado pues, del costo de la hospitalización de mi papá, que Ujú. estuvo como 2 veces muy seguida. Y justo viene una etapa en donde yo termino la licenciatura, estudié Derecho y quería iniciar a trabajar, ¿no? Y en ese inter poder hacer mi tesis. Yo todavía tenía que hacer tesis, no eran las opciones de titulación que hoy día te entienden todos que son muy buenas. Y empiezo a buscar un trabajo y me topo con la postura al ser mujer, si me daban trabajo era los abogados para invitarme a salir, ¿no? Ah, O me querían dar de trabajo como secretaria, y yo decía, yo sí, no soy secretaria, yo estudié Derecho, yo soy abogada, no me hubiera pasado 5 años en la universidad, sí. y yo quería aprender, pero a su vez quería desarrollarme, y el mundo laboral en aquella época, hoy las cosas sí han cambiado, pero en aquella época era difícil para una mujer, ¿no? Y como abogada, y pasar por toda esa etapa de no tener dinero, porque en casa la situación económica estaba compleja. Y en ese momento el budismo me permitió tener la fuerza y el coraje para retarme y decir, no voy a aceptar nada que no sea derecho, voy a aguantar, voy a resistir y voy a encontrar un trabajo donde pueda yo tener este desarrollo con personas de confianza, pero a su vez voy a hacer la tesis en un corto periodo de tiempo, y aunque no haya dinero, no había dinero para ir a la biblioteca, ¿no? O para sacar copias en esa época, y yo recuerdo que dije, no me importa, voy a la biblioteca, y ahí por primera vez en mi vida, lo que nunca hacía, pues estaba acostumbrada yo a qué copias llevaba, iba, traía, y por primera vez lo que hice fue irme horas a la biblioteca, redactar y regresar a casa a pasar, ¿no? Pero Ujú. aparte, para yo poder tener dinero en lo que conseguía trabajo y poder ver lo de mi tesis y los gastos de titulación, porque al ser universidad particular pagas mucho por la titulación, aparte de, este, recuerdo que puse un letrero de que se hacían trabajos a computadora. Ajá. Y entonces empecé a hacer trabajos para juntar dinero. Y sí, empecé a tener muchos trabajos donde estaba yo, a veces trabajaba obviamente para otros estudiantes de universidad particular, ¿no? Pero no importaba, yo en ese momento lo sentí como es mi momento. Me reté, terminé la tesis, hice una muy buena tesis, donde incluso me reté para meterme a un reclusorio y conocer, mi tema era sobre un reclusorio y meterme y conocerlo, vivirlo, ¿no? Sin Ok. necesidad de que me pagaran. Y yo, si no hubiese tenido el budismo, Pau, y si no hubiese tenido esta práctica, en lugar de haberlo afrontado de esa manera, hubiera sido la tragedia de mi vida. Quizá hubiese sido, no, pues no tengo trabajo, no, pues no tengo dinero, no, pues no puedo hacer la tesis, y así hubiera pasado muchos años de mi vida. Finalmente logré terminar la tesis. Cuando terminé la tesis dejé el reclusorio, porque pues no es un ambiente muy, muy, muy bonito, que digamos, No.
y de ahí dije, pues voy a iniciar a buscar trabajo, si tengo que empezar desde cero, comienzo. Y finalmente las cosas se fueron transformando, conseguí trabajo con los que más adelante me harían, con un maestro, mi director de la escuela donde yo había estudiado, de la universidad, y posteriormente fui socia de él y de otro de sus socios, ¿no? Entonces la vida se fue cambiando, se transformó, y en aquella época que te estoy hablando de que quizá tus problemas son problemas de estudiante, donde no has tenido otras circunstancias fuertes de vida, pues tienes los elementos en tu etapa de juventud. Ya en mi etapa de adulta, te quiero decir que no ha habido cosa que en mi día a día no esté vigente y se pueda manifestar la importancia y la aplicación de mi práctica. Desde la invocación de Nam Myoho Renge Kyo para poder enfrentar con fortaleza, con sabiduría, con confianza, como puede ser una época ahorita de COVID y de cuarentena, como desde el profundizar en el estudio del budismo, en las orientaciones de nuestro maestro, y que eso me permite a su vez tener un modo de vida humanista. O sea, yo te puedo decir, soy una abogada humanista, que le doy un trato diferente a mis clientes, donde no nada más es ganar dinero, sino poder darles como esta tranquilidad, cuando muchos otros les dan la preocupación para poder cobrar más. Soy una persona que como vecina, como maestra, como lo que sea, trato de marcar la diferencia. Y eso es la manifestación de esta práctica budista. Si yo no tuviera esta filosofía de vida, quizá podría seguir intentando ser buena persona. O sí te puedo decir que mi vida sería completamente diferente, porque a lo mejor hubiera terminado no siendo abogada, hubiera ejercido de cualquier otra cosa porque no hubiera podido llevar a cabo esto. A lo mejor una mujer dependiente, una mujer tímida, una mujer que no hubiera podido desarrollar. Y finalmente mi vida se transformó en ser una mujer independiente, ser una abogada, humanista, ser docente universitaria, muchas cosas que me ha permitido crecer y retarme día a día. Entonces eso, hoy día, todavía fíjate, el día que, antes de que empezara la pandemia, ¿te acuerdas de la marcha de las mujeres que Sí, salió? sí, sí, sí. Recuerdo que leía yo precisamente la novela de la Revolución Humana, y justo había un fragmento donde hablaba de lo importante que era poder, para tener este cambio social activo, de poder tener este cambio profundo en cada individuo, porque si no cualquier cosa no se podía sostener. Y ahí yo en ese momento recuerdo que dije, ¿cómo agradezco tener un mentor de vida? Que Ay, aún sí. en situaciones así, donde no escribió la Revolución Humana con una marcha de mujeres como la que teníamos, pero cuando estamos viviendo este tipo de situaciones, pueda yo decir, el budismo me da la respuesta de cómo seguirle haciendo, ¿no? Claro, sí, 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 súper importante, me encanta. Y también siento que una clave de la diferencia al practicar este budismo es el cómo afrontamos la muerte. No sé si nos quieras explicar rápido para terminar este tema, cómo este budismo explica la muerte, porque también esas preguntas, ¿no? Que ustedes creen en la reencarnación, y bueno, no solo lo que creemos que pasa después de la muerte, sino el hecho de yo viva, cómo afronto la muerte de un ser querido. Claro, fíjate que es muy interesante la postura, porque para empezar, para el budismo, su visión de la muerte es completamente diferente a lo que occidentalmente nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Como visión. Para empezar, para el budismo la vida es eterna, y al hablar de eternidad, eso quiere decir que mientras estamos vivos es una etapa manifiesta de esa vida, y que cuando llegamos a un estado de muerte es una etapa de latencia. Un poco para poderlo entender es como ver una planta que florece, y en el momento no florece todo el año la planta, ¿no? Tiene un periodo para que salga esa florecita. Sin embargo, cuando no está la flor, la planta sigue viva, ¿no? Su parte verde sigue viva. Entonces, esa es su etapa manifiesta. Ok. Perdón, su etapa de latencia. O sea, sigue Ajá. viva, pero está latente. Ujú. Cuando florece, es su etapa manifiesta.
Entonces, al morir nosotros pasamos a ese estado de latencia. Latencia quiere decir que estamos presentes en el universo de alguna forma, ¿no? Ujú. Y que vamos a renacer. No hablamos de reencarnar, porque el concepto de reencarnar incluso, y dependiendo de del brahmanismo, ciertas corrientes te decían, bueno, si tú fuiste, no sé, si tú robaste, vas a reencarnar en un animal, ¿no? Ajá. Y eso no lo puede garantizar. El budismo dice, ¿cómo podemos saber que efectivamente va a pasar o va a ser de esa manera? Pero sí renacemos. ¿Y cómo renacemos? Bueno, el budismo reconoce que la forma de manifestarse más grande y absoluta es como ser humano. Lo que nosotros aspiramos siempre es renacer a ser humano. Sin embargo, todos los seres vivientes en esta existencia tienen un valor para el budismo, ¿no? Y tienen una misión en la vida. Ujú. Aún el animalito, las plantas, todos tienen una misión. ¿Por qué es tan importante que nosotros renazcamos como ser humano? Porque ser humano te permite seguir trabajando en este proceso de revolución humana, de seguir desarrollándote para que tu vida cada vez sea mejor y puedas tú tener mejores condiciones de vida. Y precisamente esto también es bien importante. Nuestra práctica budista en este momento, bajo esta existencia, nos permite trabajarle para la siguiente existencia, que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero garantizamos que nosotros, al estar transformando nuestra vida, nuestra siguiente existencia va a ser mejor. Y no solo eso, podemos a su vez, con nuestra práctica, poder hacer que la existencia de nuestros seres queridos, 7 generaciones hacia arriba y 7 hacia abajo, también puedan renacer en mejores condiciones. ¿Y por qué es esto? Si tú ves, finalmente cada uno es un tema importante que igual y en algún momento platicaremos acerca del karma, pero Sí. si nacemos en algún momento bajo ciertas circunstancias y otro nace en otra familia con enfermedad, pues es producto de un karma, porque si no sería cuestión de una situación muy injusta, si está determinado por algo, por alguien o por un ser superior, ¿no? Ujú. Entonces, ese karma se conforma por nuestras causas, nuestras acciones pasadas en el presente, pasado y futuro, en existencias anteriores que no sabemos, que no podemos ahorita recordar, y finalmente en el futuro. Pero lo que sí en el presente sí podemos hacer y trabajar para transformarlo. Entonces el budismo, al entender que la vida es eterna, que pasa por estados latentes y manifiestos de manera constante, nos permite tener otras existencias garantizando que van a ser en mejores condiciones y que nuestros seres queridos van a poderlo tener. Y aunque el budismo entiende que puede generarte un dolor, la pérdida de un ser querido, precisamente por eso esos 4 sufrimientos fue el deseo del budismo de poderlos comprender, sí te da las herramientas para entender que es un proceso normal de vida, que si concluye la vida de un ser querido y pasa a otra existencia, para empezar, tú puedes trabajar para que esa existencia de tu ser querido sea mejor, pero que tú que estás en esta existencia, la mejor manera de hacer que la existencia de tu ser querido tenga un efecto en tu vida es tú siendo feliz. Entonces, cuando entiendes eso y invocas Nanmyo Horenge Kyo, dejas de sufrir. Por supuesto, recuerdas, por supuesto, no olvidas, pero haces que trascienda a través de que tú seas feliz y que puedas decir, tu existencia no fue en vano, porque yo estoy aquí todavía, estoy luchando y estoy siendo feliz. Entonces nos cambia totalmente la percepción de tragedia, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me encanta hablar de todos estos temas y creo que da para mucho más. Y podríamos seguir hablando del karma, de Namia Horengekyo, de la ley de causa y efecto, etcétera. Pero bueno, creo que concluir con este tema de la muerte estuvo perfecto, me encantó. Y esa forma de verlo, ¿no? De que podemos transformar esa o a lo mejor contagiarle ese estado de vida, aunque esté en latencia a ese ser querido, nosotros transformando nuestro propio estado de vida. Entonces, bueno, Claro. muchísimas gracias, Ale. Por último, bueno, siempre a los invitados del podcast les hacemos una pregunta, por ejemplo, el invitado pasado hizo una pregunta que yo te voy a hacer a ti y después tú haces una pregunta que le voy a preguntar al próximo invitado. Okay. Entonces,
la pregunta que hizo el invitado pasado fue, ¿cómo es la relación con tus padres? ¿Con cuál te llevas mejor? Y si has trabajado alguna de esas relaciones en terapia. Fíjate bueno, mis padres ya fallecieron los dos, entonces, te puedo decir que cuando fui niña, mi relación más grande y profunda fue con mi madre, no tanto con mi padre. Uh-huh. Y el detalle como puede ocurrir con las madres, es que finalmente al ser a la más pequeñita, ¿no? Era mucho apego hacia ella, pero a su vez como que fui la que más le generó retos de educación cuando quería hacer cosas y demás. Entonces, esta parte finalmente hizo que en algún momento en mi etapa de adulta, ya casada, hubiera cierto tipo de fricciones con ella. Y yo comprendí, no lo trabajé en terapia, porque el budismo me dio la terapia. Ahí yo comprendí que para yo ser sana, una adulta sana, tenía que tener una muy buena relación con mi madre y romper una situación karmática de una mala relación que ella había tenido con su madre. Y yo no quería seguir generación tras generación repitiendo. Entonces yo, cuando tuvimos el punto más estresante, pude hablar con ella y decirle que yo la amaba, que yo era su hija y que ella me dijera también que me amaba y poder sanar para esa relación. Y en ese mismo tiempo, ya de adulta, pude tener una relación muy buena con mi padre. Mi mamá falleció 2 años antes que mi papá, y esos 2 años después de su muerte, yo cuidé a mi papá, yo me hice cargo, y tuvimos una relación tan linda como de amigos, de ir al súper juntos, de ir a tomar café juntos, salía yo de las audiencias para ir a cocinar y así de, papá, tienes mucha hambre, aguántame, estoy en la audiencia, y él, no, hija, no te preocupes. O sea, fue una linda relación. Yo agradezco mucho ese contacto que tuve. Entonces, el budismo me dio los elementos para sanar. Obviamente, como en cualquier relación humana, pude entender que si algunas situaciones de relación de mi mamá me pudo haber dañado, no fue con una intención de daño, sino también porque ella tenía sufrimientos muy fuertes que no pudo transformar, y eso convertirlo en un gran amor y agradecimiento a mis padres, ¿no? Entonces eso no fue en terapia, pero fue terapia budista Sí. muy buena para transformar. Y te puedo decir que hoy día que no están los dos, puedo tener un gran sentimiento de satisfacción de haber tenido muy buena relación con ellos, de haberlos cuidado, de haber podido compartir cosas con ellos y de seguir amándolos y seguir luchando por ser feliz para que pueda hacer que su labor de ellos trascienda. Gracias, Ale. Y una pregunta que le quieras hacer al próximo invitado, no importa quién sea ni de qué tema, lo que sea, cualquier pregunta. Pues partiendo de esto, le preguntaría yo si en realidad le gustaría conocer una filosofía o una práctica que le permitiera aplicar en cada aspecto de su vida para ser feliz. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale. Estuvo padrísimo. Ojalá repitamos más entrevistas para hablar de más temas sobre budismo. Me encantó y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pablo. Disfruté muchísimo. Te agradezco esta oportunidad y sí, esperemos tener más oportunidades para practicar sobre eso, porque nos da tanto el budismo, ¿no? Sí. Y sobre todo yo lo estamos aplicando día con día, entonces tenemos muchos elementos para poderlo platicar. Sí. Muchas gracias. Ay, espérame, se me olvidó una última cosa. Una recomendación que tengas para los que nos escuchan, cualquier, una serie, una película, un documental, un libro, cualquier cosa que le quieras recomendar a la gente que está escuchando. Híjole, serían muchos recomendaciones, pero ¿sabes qué me gustaría? Serían dos. Les recomendaría, para hablar de budismo, que leyeran un libro que se llama El Buda en tu espejo, ¿no? Sí. Que es un libro
como muy sencillo para poder conocer de budismo, ¿no? Y en caso de serie, sí es una serie, no sé si es en serie, fue una película que se llama ¿Y tú qué? Un signo así como de varios signos, ¿sabes? ¿No? Okay. Es relacionado con física cuántica. Okay. Entonces está muy interesante y también eso es como el entender muchas situaciones de la vida. Entonces serían esas dos cosas. Perfecto, muchísimas gracias, Ale, ahora sí. No, a ti, Pau, muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Ale, bye. Bye.